Mi investigación se centra en los microorganismos que habitan en el cuerpo humano, nuestro microbioma, y en especial en aquellos microbios que, al igual que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cambian de comportamiento. Son microbios que a la mayoría de las personas que infectan no les producen enfermedad, son portadores asintomáticos, pero en otras personas les pueden producir enfermedad muy grave e incluso la muerte. Independientemente de los síntomas, todos pueden transmitir la infección. Hasta el año 2020, la bacteria neumococo que habita en la nasofaringe humana era la que centraba nuestros estudios. La práctica totalidad de los niños se infectan por neumococo. En la mayoría, esta infección es banal, pero en muchos otros causa enfermedad grave, siendo a nivel mundial una de las principales causas de mortalidad y enfermedad infantil. Desde el 2020 también estudiamos el coronavirus que causa la COVID y que también tiene este comportamiento dual. Nuestra investigación se centra en ver los motivos de ese cambio de comportamiento y cómo cortar la cadena de transmisión. Buscamos herramientas de diagnóstico rápido y sencillo para detectar asintomáticos y evitar que propaguen la infección. Analizamos factores ambientales, de la microbiota o de las defensas del paciente que puedan estar relacionados con el cambio de comportamiento. Y evaluamos la eficacia de las vacunas, que es la mejor herramienta que tenemos para prevenir estas enfermedades. Mi referente es la doctora Asunción Moreno Camacho, médico especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Moreno es una magnífica científica, pero también es modelo como esposa, madre y amiga. Es una mujer coraje que se crece ante las adversidades y que impulsa con su energía el crecimiento personal de todo el que la conoce. Una gran persona. Soy la doctora Carmen Muñoz Almagro, soy científica y soy mujer.